por acá, pero te veo en el chat, no te veo en el Estamos. monoblog. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Empezamos la tercera clase de este seminario de sobre artillería gráfica. En este caso tenemos la presencia de Guillermo Fantoni, que para nosotros, y hablo del equipo del Museo Marc y del Ministerio de Cultura, es un enorme honor contar con Guillermo. Guillermo participó en el Museo Marc, creo que fue en el 2017, de una muestra que en realidad gestó el Museo Rosa Galisteo, que era Una luz en la tormenta, y que después nosotros trajimos al museo y que fue como otra lectura sobre la exposición, en que le agregamos también cuestiones gráficas como vinculados al archivo Calzadilla, que vinculaba la guerra civil española. Y la verdad que estamos muy contentos de contar con él, lo haya invitado a este seminario, así que nada, bienvenidos y seguramente vamos a disfrutar de este maestro que fue para todos nosotros, Guillermo Fantoni, que lo sigue siendo además. Así que muchas gracias, Guillermo, y nada, Silvia, te dejo la palabra. Gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Como decía Pablo, sean bienvenidas, bienvenidos a esta tercera clase de este ciclo en torno a artillería gráfica. Buenas tardes, Guillermo. La verdad que, bueno, como dice Pablo, una enorme alegría y honor contar con tu clase, y hayas aceptado esta invitación. La verdad que es un enorme privilegio. Como decía Pablo, realmente, bueno, para muchas generaciones, incluyendo la mía, que hemos estudiado historia del arte, conocer y saber sobre arte de Rosario, historia del arte de Rosario, era básicamente abrevar en tus trabajos, así que realmente es una enorme alegría. Y en particular también poder contar con tu clase en torno a episodios de la gráfica en Rosario, que, bueno, no solo en relación con, digamos, hacer una especie, digamos, de puente, ¿no?, entre estos momentos de artillería gráfica del siglo XIX y lo contemporáneo, como tu recorrido en relación también con Rosario, vas a, digamos, tomar, considerar algunas cuestiones de distintos momentos del siglo XX que creo que realmente cierra muy virtuosamente, digamos, este arco temporal que propone la exposición. Así que bueno, lo que vamos a hacer es, como hicimos las clases pasadas, vamos ahora a cerrar el chat para poder concentrarnos en la exposición de Guillermo y en las imágenes. Quienes tengan preguntas durante la clase pueden irse escribiendo al, digamos, al destinatario del Museo Marc, y al finalizar la clase, ahí sí vamos a abrir de vuelta el chat y los micrófonos para quienes, digamos, tengan ahí preguntas, comentarios, poder, digamos, dialogar o intervenir. Va a ser, digamos, muy bienvenidas todas las participaciones. La trayectoria de Guillermo obviamente es muy conocida para todas las aquí presentes, pero corresponde que cumpla con una presentación por, no sé si hay algún despistado que no lo conoce. Guillermo Fantoni es doctor en Humanidades y Artes con mención en Historia, miembro de la carrera del investigador científico del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario y profesor titular de Arte Argentino en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Dirige el Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano en la misma casa de estudios y tiene a su cargo la edición de la revista Separata, revista que ya lleva muchos números de edición y realmente también es una referencia, siempre muy bienvenidos todos sus números. Es autor de varios libros, así como de numerosos artículos y ensayos publicados en volúmenes y revistas especializados del país y del exterior. Como curador, ha realizado exposiciones antológicas y puestas de colecciones en instituciones culturales y museos. Guillermo, muchas gracias y somos todo oídos y ojos. Bueno, en principio, muchas gracias a ustedes, a todos y todas los que están presentes. Y por supuesto, agradecer enormemente las palabras que han tenido para conmigo. Así que es un verdadero placer
compartir este momento con colegas que quiero, que estimo, que conozco de muchos años y por supuesto con los equipos del museo y con todos los presentes, que espero les resulte productivo lo que he preparado para esta intervención, que no va a versar sobre, digamos, mis temas y figuras más habituales, sino va a ser un poco más, una intervención más oblicua sobre zonas menos conocidas. Este trabajo va a poner el acento sobre algunas figuras inicialmente poco exploradas y por lo tanto poco conocidas, pero cuya obra, en mi opinión, es altamente significativa y suscitadora, y ha sido objeto de consideración desde hace pocos años, fundamentalmente a partir de algunas exposiciones panorámicas o antológicas que yo mismo he protagonizado, pero también otras personas, de manera que esto tiene que ver con exploraciones en marcha realizadas por mí y por otros colegas que están explorando algunas zonas nuevas del arte de Rosario. Se trata de artistas que no participaron de los movimientos más conocidos, o sea, aquellos que tuvieron roles centrales e incluso hegemónicos en algunas coyunturas del desarrollo del arte en la ciudad, sino que actuaron simultáneamente en otros agrupamientos o formaciones culturales, o que si bien formaron parte de esos grandes colectivos, presentan rasgos particulares o excepcionales que los demarcan fuertemente de sus pares. Cuando me refiero a las agrupaciones que tuvieron roles centrales, inevitablemente remito a una línea de los desarrollos, lo que en su momento consideré una tradición de la ruptura o de vanguardismo intermitente, que contempla las coyunturas donde los cambios se desplegaron con mayor densidad, y dentro de ellas a los grupos más radicalizados, es decir, momentos y movimientos cuya actividad permite puntuar los recorridos fundamentales del arte de Rosario, y por esta razón, en su momento consideré que a grandes rasgos y prácticamente como una abstracción, condensaban las inflexiones de lo moderno y sus reformulaciones. Ciertamente esa construcción, que provisionalmente fue una referencia o una suerte de columna vertebral para ordenar cambios sustanciales y también para periodizar y narrar, si bien esto no niega ese esquema, ciertamente estos nuevos estudios lo complejizan y matizan en grado sumo al poner en consideración otros grupos, otros actores, expandiendo, digamos, el conocimiento, percibiendo otras aristas, ¿no? Por esta razón y en función de esas figuras y agrupamientos explorados más recientemente, me voy a referir a Juan Berlengieri, que siendo un miembro representativo de la mutualidad de estudiantes y artistas plásticos de los años 30, desarrolló una obra con conclusiones sumamente particulares. También a Aldo Magnani, que si bien estuvo conectado con figuras de la mutualidad, varias de las cuales posteriormente fueron representativos miembros del grupo Litoral de los 50, como por ejemplo Leonidas Gambarte, Juan Grela o Domingo Garrone, no integró este último colectivo, sino precisamente es uno de los fundadores de la agrupación de grabadores de Rosario y del grupo Síntesis, de intensa actuación en la primera mitad de esa década. Y finalmente me voy a referir a Stanislao Michalichen, que habiendo mantenido una estrecha vinculación en el taller de Juan Grela con otros condiscípulos que protagonizaron los desarrollos de la vanguardia de los años 60, participó muy tangencialmente de ese fenómeno y de sus alternativas, conformando con su maestro y con otros artistas en el último tramo del decenio el Centro del Grabado Rosario. O sea, se trata de explorar a través de estas figuras otras alternativas dentro del desarrollo de lo moderno y al mismo tiempo, dado su particular dedicación al grabado y también a la ilustración, algunas modulaciones de esa disciplina y de la cultura impresa en la ciudad. Vale agregar que el primero y el último caso, es decir, Juan Berlengieri
y Stanislaw Michalichen son dos raudos meteoros que poco después de cumplir los 40 años murieron dando toda su medida estéticamente. Y en el caso de Aldo Magnani, que si bien tuvo una extensísima vida, murió a punto de cumplir 92 años, hace muy poco tiempo. En realidad tuvo periodos de intensa actuación y periodos largos de ostracismo, es decir, se retira de los rituales expositivos y se llama silencio. Nos encontramos ante un caso muy particular, donde por razones de índole política, por razones que tienen que ver con conflictos con el sistema del arte o por problemas de la subjetividad para procesar ciertas cuestiones, tuvo larguísimos silencios. Entonces estamos ante autores que permanecieron en cierta zona más oscura, en cierto cono de sombra. Yo, a propósito de Stanislaw Michalichen, titulé su última muestra Eclipse, y me parecía que eran interesantes para recuperarlos en esta oportunidad. Yo quiero ahora compartir pantalla y voy a compartir un PowerPoint. Para que podamos ver estas cuestiones. El primer episodio de Juan Balangieri se vincula con, digamos, el encuentro con este material, la carpeta 14 grabados originales, editada en Buenos Aires por la editorial Unidad en 1936, que llega a mis manos a través de Silvia Dolinco, en la medida que yo había citado en mis análisis sobre la manifestación del cuadro ampliamente conocido de Antonio Berni, un pequeño grabado que recordaba haber visto muy raudamente en una ocasión y que pertenecía al acervo de la Galería Cras y que por esas cuestiones del azar luego fue imposible precisar el origen de esa pieza y menos aún su destino. La llegada de esta carpeta me puso nuevamente frente a la imagen que había recordado en el análisis de manifestación y pude corroborar que el orador de esa pequeña manifestación realizada en Aguafuerte no era otro que el hombre de avanzada calvicie y bigotes que aparece en el fotomontaje de la revista Brújula de comienzos de 1932, donde justamente Berni se distancia de sus compañeros de París, donde justamente en un artículo plantea que hay una modernidad que ya está domesticada y que es necesario avanzar en la construcción de una modernidad alternativa acorde a los tiempos históricos que tenían una demanda particular. El otro elemento que podemos ver es la presencia de algunas figuras que coinciden con la de la gran arpillera realizada al Temple en 1934 y que lo que nos muestra es la utilización de apuntes fotográficos y que ese uso del material fotográfico ya deviene del periodo surrealista y más aún del periodo europeo, y es una práctica que Berni va a mantener y que por lo tanto este pequeño grabado forma parte del ciclo de manifestación y uno puede situarlo entre 1934 y 1936, dado que esta carpeta se presentó en la IAP de Rosario, la agrupación de artistas intelectuales, periodistas y escritores, en la 20ª reunión que corresponde al mes de agosto de 1936. Evidentemente,
no es el motivo de esta charla, las alternativas de manifestación, sino otras cuestiones que abre la obra por la consigna de Abajo la guerra, que se reitera en una enorme obra que Juan Grela presentó en el 14º Salón de Rosario de 1935, la insólita edición libre de ese evento, donde los miembros de la mutualidad presentaron sus obras. Y lo que me interesa acá es no tanto la participación de jóvenes de diversas nacionalidades, digamos, manifestándose contra la guerra, sino justamente la presencia de ese edificio a dos aguas con tres imponentes chimeneas, que uno puede ubicar en alguna zona situada entre Arroyito y Refinería, como podemos ver en la fotografía de esta zona fabril, y que coincidiría con una de las obras surrealistas realizadas en 1931 por Antonio Berni. Ustedes saben que Berni llega a la Argentina y particularmente a Rosario de Santa Fe a fin de octubre de 1931, y por lo tanto las obras realizadas en ese año pueden haber sido realizadas en París o en Rosario, y yo me inclino a pensar que esta obra, Objetos en la Ciudad, fue realizada en Rosario de Santa Fe, como lo muestra esta coincidencia dentro de los elementos que componen su iconografía. Y si bien la manifestación que todos conocemos fue pintada a la vista de los miembros de la mutualidad, seguramente los miembros de la mutualidad también conocieron en su momento las obras surrealistas de Grela, como lo hace suponer esta pieza gráfica reproducida en una carpeta de Emilio Elena, que corresponde a los primeros años de la década del 40, donde Gambarte realiza El fantasma y su sombra, donde se ve nuevamente la rampa metafísica, el cuchillo, los elementos típicos del periodo surrealista de Berni, como es el cerrojo, esos paisajes, digamos, urbanos o suburbanos, y por supuesto un elemento monstruoso que se reitera nuevamente, ¿no? Más allá de esto, y sobre todo de esta última inflexión que es importante a propósito de Berlingueri, la carpeta tiene también una obra de Juan Berlingueri Carballo, un miembro de la mutualidad, titulada Presos, calculamos realizada alrededor de 1935, comienzos del 36 seguramente es la edición, donde se ve un sujeto maniatado, varios sujetos maniatados, reducidos, privados de libertad, y las botas del represor con su fusil. Y aquí Berlingueri lo que nos muestra es una forma de figuración que no está muy próxima a la de Berni y el grupo, sino está más cerca justamente de Ouvrard o de Guido, y por lo tanto de Gutero. Es decir, hay una síntesis, fíjense ustedes la forma en resolver la curva de la espalda, que estaría más en relación con algún elemento residual del pasado muy inmediato, donde la marca de Gutero o de Guido es potente. Hay que tener en cuenta que Juan Berlingueri fue un artista que tuvo una formación académica, como muchos de los miembros de la mutualidad, por lo menos de los más conspicuos, y que en un momento auxilia a Alfredo Guido en la realización de los murales para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, y por lo tanto estudia, digamos, grabado y cerámica con Guido. Me interesó esta cuestión de esta iconografía de la violencia, cómo se sostiene, ya aquí estamos por lo menos 5 años después, por lo menos, en una serie de dibujos ya de corte surreal que realiza simultáneamente con diversos temas. Uno es más de corte automático, donde está esta mujer de espaldas y donde, digamos, las manchas de la aguada van sugiriendo posibles formas
y hay una iconografía femenina que se va a reiterar, mujeres de espalda, de curvas importantes, digamos, de caderas anchas, de piernas torneadas, con cabellos largos. Es una constante en cierta producción de Berlinger. Y por otro lado, este prisionero con las manos atadas en la espalda, que está en un contexto de guerras civiles, de guerras fratricidas del siglo XIX, y podría coincidir, digamos, con las posiciones de los comunistas en el periodo de los frentes populares, y el Partido Comunista, y particularmente los miembros y exmiembros de la Mutualidad, después de 1935 abandonan la estrategia de frente contra frente, que presupone, digamos, un derrumbamiento ineluctable del orden capitalista, es decir, plantea la putrefacción inevitable del régimen más allá de los avatares del presente, por una política de acercamiento a otras fuerzas democráticas, con las cuales antes estaban absolutamente escindidos. El Partido Comunista era poco menos que una secta, y en este momento se acerca a otras fuerzas políticas ante el avance de la guerra y el fascismo, y por lo tanto pone sobre la mesa, o sea, temas que antes estaban obturados, como el de la libertad y la democracia, y aparece la recuperación de la tradición liberal y la percepción del rosismo, de la Montonera, como un autoritarismo equivalente a los autoritarismos del presente. Este es el momento también de una perspectiva frentista, que es la de la agrupación de artistas plásticos democráticos, que organiza sus salones en 1942, 45 y fines de 1946, principios del 47. Esto, fíjense ustedes cómo coincide con cierta producción de Julio Banzo, de dibujos surrealistas realizados en 1940, que tienen que ver con esta amalgama, digamos, de figura, paisaje, elementos que conformarían naturalezas muertas, aludiendo a los temas criollos y particularmente al degüello, a la horda y a la misma temática identificada con el autoritarismo. Hay que tener en cuenta que después de 1939 se produce una proliferación de impulsos surrealistas ligado al colapso de la escena europea y el traslado de muchos de los miembros del movimiento hacia diversas zonas de América, y esto da una suerte de expansión internacional de, digamos, sus modos de ver y de hacer. Y continuando con el tema del prisionero, ya aquí el prisionero aparece en el contexto del campo de concentración. Es una ilustración para el huerto, un cuento de Ricardo Yusa Varela en la revista Paraná, en su número extraordinario de 1943, y que justamente a toda página, un linóleo con color, en ese blanco y ese ocre amarillo muy tímbrico, vuelve a reiterar, fíjense ustedes, esta zona inferior del cuadro donde están las manos, las semillas del huerto y el alambre de púas, como se reitera en la pequeña viñeta también del linóleo, que forma parte de una organización muy cuidada de página dentro de este emprendimiento de Ricardo Ernesto Montes y Bradley. Y a continuación, a página siguiente, prácticamente al lado, Mañana, un óleo de 1943 de Juan Berlingeri, donde una muchacha mira consternada la situación que se padece en el mundo, esperando, digamos, un mañana que, digamos, sea un amanecer, digamos, con la paz y el restablecimiento de un orden después de la retrogradación a la barbarie, ¿no? O sea que uno puede leer en muchos casos, a partir de estas imágenes que son muy sutiles, la presencia de un problema, digamos, muy serio que conmueve a todas las franjas progresistas del campo intelectual. Y esa figura nos lleva a las participaciones de Juan Berlingeri en el 14º Salón de Otoño de 1935, donde
los miembros de la mutualidad participan con muy diversas producciones. Por un lado, las producciones conocidas, denuncialistas, más obvias, y por otro lado, esta plástica mágico-realista de figuras ensimismadas, idealizadas, de un realismo muy cuidado, muy constructivo, idealizante, donde se eliminan todas las referencias más obvias. Fíjense ustedes este gran temple, que hoy forma parte de la colección del Museo Castagnino, una figura acodada, muy construida, casi geométricamente en algunas zonas, con un hieratismo muy fuerte, y el paisaje del río Paraná se ha convertido en algo irreconocible, es decir, se ha congelado, se ha idealizado y ha sido despojado de todos los elementos más referenciales y anecdóticos, constituyendo un plano absolutamente ideal que lo vamos a ver repetido. Recuerden este pequeño fragmento, la punta con la pequeña embarcación. Y el dibujo, titulado Estudio, que no conocemos más datos que los que ofrece el catálogo de la exposición. Es posible que haya habido alguna otra obra de Juan Berlengieri, ya que en esa exposición hubo obras fuera de catálogo, como he visto en algunos casos. Bueno, y de los retratos monumentalizados pasamos a este autorretrato con un enfoque ultra preciso, donde Juan Berlengieri exacerba el detalle al extremo. Es una obra que forma parte del acervo del Museo Municipal de Bellas Artes de Río Cuarto, que yo lo incorporé en la exposición al realismo como vanguardia. Tiene como fecha 1936, pero yo creo que es anterior, es de 1935, porque tengo un dato de que fue incluida en el 14º Salón de Rosario, por lo tanto sería de 1935, y por lo tanto también el retrato que aparece en la muestra que organiza la IAP en Buenos Aires en 1935, en el mes de octubre, donde se presentan muchas de las obras recusadas en la edición del Salón Nacional, más otras obras que los artistas expusieron, digamos, por su voluntad, expresando, digamos, la variación estética dentro de una amplísima franja de creadores de izquierda. En octubre de 1942, Juan Berlengieri participa de una muestra retrospectiva, como otros artistas que habían participado de la mutualidad y que en ese momento formaban parte de los plásticos independientes, lo que nos permite ver la cantidad de obras presentadas, pero también los títulos que son sumamente genéricos, títulos que quedan prácticamente reducidos al género o a la técnica o a la aplicación, ilustración, por ejemplo, ¿no? O a la técnica de grabado empleado, lo que hace muy difícil la identificación de las obras que allí se presentaron. Y a renglón siguiente, su participación en el grabado en la Argentina, una muestra panorámica que se presenta en el Museo Castagnino por la mediación de los hermanos González Garaño, y donde Juan Berlengieri está representado con un tríptico y otras obras que tienen que ver con los temas más regionales y más tempranos. Es decir, este es un detalle de una mujer llevando leña que fue elaborado en 1930 y tiene que ver con sus estadías en Córdoba debido a una afección pulmonar que padecía y donde se estilaba realizar largas estadías terapéuticas. En este caso, Berlengieri se aproxima bastante a ciertas temáticas, por ejemplo, la de los seres humildes de Lino Eneas Pilimbergo. Nuevamente, el retrato monumentalizado, que es toda una tópica en el caso de Berlengieri, un dibujo con la misma modelo,
y que me interesa porque hay un tratamiento de fondo que uno puede asociarlo a ciertos dibujos como una constante, más allá de que haya mayor o menor iconicidad en juego, ¿no? Es un artista con una línea pocas veces vista en el arte de Rosario, una destreza verdaderamente elogiable que fue reconocida por sus pares. Y estas dos obras, de algún modo, lo que muestran es la utilización de apuntes fotográficos, porque si ustedes observan este dibujo, que es una especie de suma de las diversas tópicas, porque aparece, digamos, el paisaje de suburbio, el paisaje fabril, el paisano de una serie o de varias series gauchescas que desarrolló más o menos por los años 40, más estos personajes, la mujer de espaldas con las caderas anchas, el cabello largo, trenzado en ese caso, y estos elevadores de granos que aparecen nuevamente acá. Aquí hay un cartel que dice Swift, posiblemente sea un paisaje del sur de la ciudad, es posible, y si no, evidentemente alguna zona fabril como podría ser refinería. Pero me inclino por este cartel que estamos hablando de la zona del frigorífico Swift al sur de la ciudad de Rosario. Y es muy interesante esta témpera, verla en detalle, porque hay un tratamiento que uno puede detectar también en ese fondo de la mujer que vimos anteriormente. Y también el paisaje forma parte de los elencos temáticos, un aguafuerte que está referida a alguna zona del Paraná y, por supuesto, esta punta con esta embarcación que seguramente es parte de algún apunte o tiene como ancestro algún apunte en común con aquella ventana donde se ve el paisaje, ese espejo de agua misterioso que acompaña, digamos, esa figura no menos misteriosa acodada en la ventana. Y hacia 1943, otro de los emprendimientos editoriales de los cuales forma parte como ilustrador Juan Berlengieri, en este caso son las ilustraciones para Río de Fausto Hernández, editados por La Canoa, y que nuevamente lo que nos muestra es la figura monumentalizada, en este caso la figura típica, arquetípica, digamos, del varón trabajador que campea en toda la izquierda, de la figura monumental, digamos, potente, en medio de ese paisaje, digamos, también con mucho esplendor, ¿no? Aunque mucho más sintético con respecto a otras ilustraciones. Y aquí lo que vemos es el boceto original, una pequeña tinta sobre papel de seda, realizada en 1944 para otro proyecto desarrollado por Berlengieri, que es, digamos, las ilustraciones para Alabado sea tu nombre, un poemario de Ricardo Ernesto Montes y Bradley, que publica en forma de carpeta, las carpetas del Grillo, de la cual sale solamente una, esta, en 1944, precedida por un pequeño ex libris realizado por Ricardo Barecki, que es el Grillo, sobre una naturaleza muerta inmersa en un interior, en un estudio. Nuevamente, aquí aparecen los elementos de la cultura, que son recurrentes en muchísimas obras, libros, reproducciones de obras conocidas que pueden ser referencias estéticas para los artistas, instrumentos musicales, y que componen, digamos, el repertorio de
ligadas a los creadores de la plástica, de la música, en un momento conflictivo. Es decir, nuevamente la cultura frente a la barbarie. Y esta carpeta, que fue ilustrada por Juan Berlingueri a través de estos dos grabados, uno al comienzo y el otro al final, tiene también un sector de una edición menor, donde aparecen firmados de puño y letra, y en ese sentido puede, digamos, verse una variación en la forma de representación, ya no tan plana, sino mucho más, con muchos más juegos de texturas, insinuaciones de volumen a través de la línea, con claros, con oscuros, mucho más matizada, y por supuesto donde nuevamente aparece una pareja primigenia y un paisaje, donde están todos los elementos que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con lo positivo, que tienen que ver con la afirmación, digamos, de los reinos de la naturaleza, del ámbito del cielo, del agua, de la tierra, los animales característicos de cada uno de estos dominios, más esa suerte de pareja inicial, justamente que se resignifica en un momento particularmente dramático. Y aquí ya aparece el grabado autónomo, ¿no? Desligado de sus fines ilustrativos, que nos da lugar justamente a una edición post-mortem realizada por Emilio Elena a partir de 9 grabados que fueron estampados con sus planchas originales. Y esas 50 carpetas de grabado de Elena tienen la singularidad de que cada una llevaba un dibujo original. Esto llevó a una atomización, a que la obra de Berlingueri se disperse enormemente más allá de su temprana muerte y de su padecimiento antes de la muerte, que tiene que ver con un desmoronamiento del techo del taller que lo lleva a trastornarse sin retorno. Y bueno, este dibujo es un ejemplo de cómo campea, digamos, la imaginería del surrealismo. Es una madre un tanto atribulada por unos niños que son algo así como una rebelión dentro del hogar. También parece que hay una rebelión de los artefactos que flotan de un modo endemoniado. Digamos, vamos a pasar a los grabados que reúne esta carpeta, que agradezco nuevamente a Silvia que me haya enviado unas fotos que ella tomó con una buena resolución, pues yo tenía algunas tomadas de unos registros más caseros del museo y que eran un poco más difusos. Y acá lo que se ve es, digamos, cómo simultáneamente desarrolla, o también diacrónicamente, desarrolla varios elencos de temas. Por un lado, la adhesión a la realidad a través de los obreros trabajando, o los muelles, de las zonas portuarias de Rosario, entre, digamos, más o menos alrededor de Refinería, o quizá un poquito antes. Por otro lado, las figuras monumentales, pensativas, melancólicas, inmersas en un pensamiento que parece no tener fin. Y finalmente, ya el uso de la imaginación, digamos, cómo vemos una imaginería más ligada a lo surreal, y cómo en el último de los retratos monumentales hay cierto punto de fuga hacia el ensueño que se vincularía con las últimas imágenes y que también podría vincular esta gauchesca, muchas de las cuales, no es esta particularmente, pero muchas de las cuales, digamos, tienen un punto de fuga hacia la cuestión imaginaria, ¿no? De manera que este último sector uno los podría triangular ya en ese desenlace
muy ligado al surrealismo que Berlinghieri comparte con dos artistas o tres más de la mutualidad. En un momento hace un rapport con el surrealismo que va a ser muy, muy constante, Leónidas Gambartes. Uno más episódico, que es el de Hermenegildo Pedro Jansone, y el otro es un artista que se va a ligar a estos artistas de la mutualidad ya en su fase final, es decir, cuando están desprendidos del grupo y forman parte de los plásticos independientes, que es Amadeo López Armesto. Con esto damos por cerrado el episodio de Juan Berlinghieri y pasamos a otra figura. Aquí estamos con Aldo Magnani. Lo que ven a ustedes aquí es una obra paradigmática de los años 60, que es obrera, que justamente por el hecho de que es una mujer trabajadora y no la conocida imagen heroica del trabajador varón, tuvo, digamos, una recepción muy franca por gente que la solicitó para la portada de un libro dedicada a género, memoria e identidad sobre las trabajadoras del frigorífico, y luego formó parte de una exposición que hizo el Museo de la Ciudad, donde esta obra se constituyó, digamos, en la cara de la muestra, en la imagen que identificó la muestra, y que fueron una de las últimas satisfacciones que tuvo Aldo antes de morir, a comienzos de 2019. Aldo Magnani es un artista nacido en 1922 que tiene muy tempranamente tres marcadas inclinaciones: la lectura, la plástica y la política. Militó muy tempranamente en la Federación Juvenil Comunista, participando del Congreso de la Juventud en 1941, que le valió conocer la prisión en ese momento, como otros tantos militantes. Y poco después, en los primeros 40, descubre a los miembros exmiembros en realidad de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos en una muestra de la IAP, que es como un comienzo mítico, digamos, ¿no? Como una iniciación. Yo me permito suponer que no fue una muestra de la IAP, quizás fue una muestra de los plásticos independientes en 1942, donde varios de los miembros de la mutualidad participaban de esa nueva agrupación. Y luego vamos a ver cómo él ya encausa sus estudios formales en la recientemente creada Escuela Provincial de Artes Plásticas, y paralelamente toma contacto con estos artistas que denomina de vanguardia. Piensen ustedes que en el imaginario comunista, cuando se habla de vanguardia, se habla de la clase que está a la vanguardia de la sociedad y del partido que la identifica, que es el Partido Comunista, ¿no? Se habla de la vanguardia proletaria más que una vanguardia estética. Estos artistas son significativos para su formación y su sociabilidad, y vamos a ver que muy rápidamente con Grela, con Gambartes, con Garrone, tienen una franca relación, pintan juntos en las periferias rosarinas, y por supuesto luego va, además de tomar clases de grabado con Grela, toma clases ya muy formales de composición y pintura con Ricardo Sibori, otro miembro de la mutualidad, con quien va a formar el grupo Síntesis. Veamos los grabados que realiza Aldo Magnani. Hay que tener en cuenta que el contacto con Grela no es solo un contacto de sociabilidades más informales, sino también tiene que ver con la participación en los cursos que Grela da muy tempranamente ya en Amigos del Arte, ya que Amigos del Arte a poco menos de un año de su fundación ha adquirido una prensa de grabado, y Grela sistemáticamente expone y da cursos en la entidad,
y esto da lugar a la conformación a fines de 1951 de la Agrupación de Grabadores de Rosario. Aldo forma parte de esa agrupación y lo que vemos acá es compañeros o amigos, una estampa, una xilografía, que luego se reitera en la tapa de esta pequeña publicación que dirigía Eduardo Cerón siendo muy joven, en 1949, y en realidad estos amigos remiten a un viejo tema en la historia del arte, son imágenes que migran de la antigüedad, es el mito de Orestes y Pílades, que habla del amor fraterno, también del amor entre varones, y que tiene una larga itinerancia también en la izquierda, podemos verlo en los trabajos de Berni, de Spilimbergo y por supuesto en Rosario de Grela. Aquí vemos los niños o los jovencitos que realiza Aldo Magnani y su amigo Alfredo Cartegni. Una es una pieza muy temprana, de 1949, realizada por Aldo Magnani, donde se ve muy el sistema de Ricardo Sivori, que a través de Cecilia Markovich y de Spilimbergo recupera el planteo de Lot, es decir, naturaleza y geometría al mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, Cartegni un poco más naturalista, pero lo que muestra es que hay un modelo allí jugando, que es nada menos que el de Grela. Es decir, Grela toma a los niños de la basurita, los antiguos vaciaderos de residuos de la ciudad, donde hay una humanidad que, digamos, pulula buscando en los residuos elementos que le permitan, digamos, ganarse la vida. Estos son Camote y Churrinche, dos niños que tienen larguísimos estudios preparatorios, por eso muchas veces una misma pieza puede haber sido realizada en distintos momentos, porque hay una larga itinerancia del motivo a través de bocetos y que luego adquiere su forma conclusa, como en estos 3 trabajos al óleo realizados por Grela, que son estas figuras monumentales de niños que justamente inspiran esa xilografía de Magnani. El paisaje es otro de los géneros que Aldo Magnani practica. El paisaje es fundamentalmente del sur de la ciudad, también del oeste, el barrio que está próximo a la parroquia de San Francisco de las Llagas fue uno de los espacios privilegiados, pero fundamentalmente la zona del Saladillo y la zona de la Basurita en el barrio Tablada. Aquí lo que se puede ver es cómo trata el paisaje Fabril, donde la figura humana aparece casi como una sombra, una silueta, absolutamente asimétrica en su talla con respecto al tamaño de los edificios que adquieren, digamos, escalas monumentales. Justamente estas escalas disímiles también nos hablan de su percepción del mundo social. Y aquí una pieza en aguafuerte que muestra cómo un mismo tema va a tener distintas resoluciones. En este caso es un poco más orgánico porque trabaja muchísimo a partir de apuntes del natural que son muy destilados, muy trabajados. Como podrán ver, el mismo motivo aparece nuevamente en esta estampa, ya más bajo la influencia de Sivori y su planteo del grupo Síntesis, que es este juego entre realismo y abstracción, entre naturaleza y geometría, ¿no? Como un orden mental de algún modo matriza los distintos temas y los convierte en objeto de especulación estética, en objeto plástico, sin dejar de lado sus connotaciones sociopolíticas o ideológicas. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta fábrica, que es de 1949, cómo vuelve a aparecer tardíamente en 1970, en estos paisajes que son partes de un lado y otro de estos puentes que atravesan el arroyo Saladillo, donde frecuentemente él realiza apuntes. Si bien esta obra es de 1970 y la otra es de 1949, tenemos hacia 1964 apuntes a lápiz que muestran los distintos estudios preliminares, incluso con
una inscripción que va planteando el uso de tierra siena natural u otros colores en la resolución cromática de estas imágenes. Y acá, sur de Rosario, una silografía que realiza en planchas de linóleo, una camafeo, en realidad una de estas silografías realizadas con varios tacos, que muestra un grabado más experimental, justamente el grabado que se ha despojado como una actividad autónoma de sus roles en la ilustración, va apuntando hacia un mayor tamaño, inclusión de color, mayor abstracción, y en este caso, esta experimentación que hace Aldo Magnani utilizando los diversos tacos de color. Y finalmente aquí, una de las referencias, nuevamente Juan Grela, con este litoral y estas plantas de maíz, que son justamente las que aparecían en esta estampa. Es curioso porque la obra de Aldo Magnani podría haber estado en esa exposición magnífica que hicieron Elizabeth Belichek y Esther Finkelstein en la Fundación OSDE sobre mundos impresos y grabadores modernos. Aldo no mostraba hasta entonces estas obras, que las tenía archivadas. Recién después, cuando Esther hace su tesina de grado sobre Rosa Aragone y la actividad de estos grabadores de la agrupación, descubre obras que podrían haber estado en esa muestra y haber sido descubiertas para el público de la ciudad, ¿no? Es como los artistas producen un ocultamiento de la propia obra sin proponerlo, ¿no? El tercer episodio, Stanislaw Michalichen, un artista nacido en 1930 que es miembro de una familia de inmigrantes ucranianos y que trabaja en un taller metalúrgico largamente, y al ingresar al taller de Grela acaricia la idea de la profesionalización, como se puede ver detrás de este recuerdo de mi trabajo, un dibujo sobre el caballete de pintor, y que de alguna manera está planteando algo muy deseado, que es dedicarse plenamente a la tarea como creador, que finalmente en cierta medida lo logra con la apertura del taller 1043. Aquí está en ese patio de un inquilinato, donde en la calle Rodríguez 1043, donde estaba ese taller que fue de algún modo muy frecuentado y sostenido luego de la muerte de Stanislao por otros artistas, y en una exposición junto a una de sus obras. O sea, de alguna manera tendió a profesionalizarse, abandonó esa vieja profesión, pero tuvo que vivir con muchas privaciones muy duramente hasta su temprana muerte en 1972. Desde el ingreso al taller de Grela, descubre a los expresionistas del centro y el norte de Europa y desarrolla una temática en torno a la muerte y en torno a unos seres que cada vez adquieren una fisonomía más delgada, ¿no? Se van convirtiendo en seres filiformes, y este tipo de paisaje, este tipo de figuración, poco tiene que ver con las tradiciones del litoral. Piensen ustedes que aún los artistas de vanguardia de los 60, cuando ingresan al campo artístico, lo hacen en la estela, digamos, de los grandes creadores de los años 50, los grandes creadores que conformaron la generación de los padres, ¿no? Pero lo de Stanislaw Michalichen poco tiene que ver con las tradiciones litoraleñas modernistas. Fíjense cómo están sus bocetos permanentes, donde él hace estas series de puentes y zombies. Llaman zombies a estas figuras filiformes que se pueden ver atravesando los puentes, o que se pueden ver en estos paisajes realizados con tintas esferográficas o con lápices, y que pueden ser un alter ego o pueden aludir al mundo, digamos, al imaginario latinoamericano
ligado a Haití y sus dictadores y los zombies, muy, muy de moda en los años 50, 60, pero que en el caso de Michalichen tienen un vínculo con lo profundamente existencial. Aquí vemos una de estas pinturas donde alrededor de 1966 muestra este carácter fuertemente emotivo. En el taller de Juan Grela, Michalichen coincide con el ingreso de una nueva generación de alumnos, es decir, cabalga entre un grupo de alumnos más arraigados, un grupo de alumnos que vienen de camadas anteriores, con estos nuevos que van a conformar los grupos de vanguardia de los 60. Y coincide con ellos también en algunas muestras en Buenos Aires como homenaje al Vietnam, que fue una de las primeras muestras que concitó todo el espectro político y estético, desde el mundo de Italiano hasta Carpani, digamos, ¿no? Es decir, o la SAP, que reúne artistas del PC. Es decir, desde Espartaco hasta Marta Minujín, todos participaron del homenaje a Vietnam de los artistas plásticos propiciado por León Ferrari, ¿no? Que es justamente nuevamente una causa que concita la atención de creadores e intelectuales, es decir, la política de los Estados Unidos en el Extremo Oriente y en Centroamérica. Y aquí vemos el afiche de una exposición de 1966, donde sus compañeros del taller, Renzi, Bortolotti, Favario y Gatti, exponen justamente en la Galería Carrillo objetos. Pero justamente mientras estos artistas están abandonando el soporte bidimensional y realizando una incursión, digamos, en perspectivas más intermediales, Michalichen se mantiene dentro de la bidimensión, dentro del cuadro, y participa de algún evento como Pintura Actual Rosario, colección Doctores Lulitel, en 1967 en el Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino, con esta pintura, dos mujeres, que justamente es de los estilos conocidos que conviven en esa exposición con obras que empiezan a plantearse un rapport fuerte con otras perspectivas, porque hay una sustitución de la imagen por la idea en muchas de las obras que aquí se presentan. Michalichen, digamos, desarrolla una labor paralelamente a las explosiones de la vanguardia, y hacia 1967-68, junto con Juan Grela, con Osvaldo Boglione, que pertenecía al grupo de vanguardia, más otros artistas como Guillermo Fernández de Gamboa, Omar Gabañín, María Suardi, Susana Semino, Nidia Bolero, que había pertenecido al grupo Síntesis, editan carpetas de grabado. En este caso vemos un grabado de Stanislaw Michalichen. Dentro de esa carpeta hay dos carpetas editadas y una tercera que creo que no se llegó a editar totalmente, se editó solamente un grabado de Gustavo Collet. 67-68, un momento álgido en la ciudad, donde el campo artístico se estremece por la presencia de una vanguardia que cuestiona, digamos, todos los parámetros institucionales del arte. Es quizá uno de los mayores cuestionamientos institucionales de la historia, pero él mantiene todavía ese objetivo de profesionalización y poder abandonar, digamos, su trabajo metalúrgico. Y aquí, una vez muerto en 1972, en 1973, Aida Herrera y Juan Grela producen una hermosísima carpeta, que son carpetas de grabados donde no hay
una igual a otra. Es decir, han tomado grabados estampados por Estanislao, más otros que estampan ellos dos como grabadores que lo conocían y con creces, de manera que son unas ediciones muy sui generis que tienen una presentación de Gustavo Collet, una suerte de biografía y antecedentes, y unas 10 estampas que en algunos casos se repiten y otras no. Pero lo que me interesa marcar en este caso es el rapport que tiene Michalitzen con el arte primitivo, que es el mismo que percibe también en Europa su amigo Eduardo Favario, que lo ubica claramente dentro de los expresionismos, y en ese caso los expresionismos rosarinos. Vemos dos grabados, Los Santos de Vidrio, que alude a las vidrieras medievales, y Religioso. Fíjense ustedes, estas figuras con sus ritmos lineales parecen coincidir bastante con esta máscara de madera urrúa del Congo, que forma parte de la portada interna de Arte Primitivo de Franz Boas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Esta pieza perteneció a Leónidas Gambartes, es parte de la colección de los libros que leía Gambartes y que por supuesto compartía con Grela, dada la profunda amistad que existían entre los dos, donde los intercambios de lectura y la discusión de la lectura era moneda corriente. De manera que podemos ver en el caso de Michalitzen la afinidad que hay con estas máscaras de Gabón y el Zaire, ¿no? Hay que tener en cuenta la afinidad que tuvieron los expresionistas alemanes con el arte de las distintas sociedades que formaban parte de su imperio colonial. Todo este fenómeno del primitivismo sería, digamos, imposible de considerar sin la mediación del colonialismo y el imperialismo. Y aquí una de las portadas internas del libro La civilización chaco-santiagueño de los hermanos Emil Duncan Wagner, que es todo un programa iconográfico. Y además muestra el esteticismo de las primeras investigaciones arqueológicas, algo que estudiamos bastante con Adrián Armando en un periodo de nuestro trabajo, donde lo que veíamos es que cómo estas perspectivas primitivistas que aparecen a principios del siglo XX estuvieron muy alimentadas por un enfoque de los estudios arqueológicos muy centrados en el coleccionismo de los objetos bellos, los objetos enteros, los objetos coleccionables, todo el énfasis puesto en la perspectiva simbólica, en las significaciones de las imágenes, en la belleza de las imágenes, en los diseños, algo que después la arqueología fue abandonando, como después lo estudió muy bien Pepe Pérez Goyán, que fue un entrañable amigo y con quien discutíamos estas cuestiones. Realmente la arqueología fue ganando en análisis contextuales, pero perdiendo este feeling, digamos, con las cuestiones estéticas que son tan importantes a principios del siglo XX. Y aquí lo que se ve finalmente es Eclipse, la obra que yo utilicé como, digamos, identificación de la muestra que hice en la Fundación OSDE, y cómo coincide con este diseño de la civilización chaco-santiagueña, que evidentemente circulaba ampliamente como lectura, como imágenes, en el ámbito del taller de Juan Grela. Finalmente, para cerrar, nosotros no conocimos a Michalitzen, pero sí recuperamos su obra cuando dirigíamos la Galería de Arte Miró Artes Plásticas. En 1982 hicimos una exposición que para nosotros era muy extraña porque reunía a Francisco García Carrera, Estanislao Michalitzen y Juan Grela. Fue pergeniada por Juan, que tenía que realizar su individual, que él la postergó para el año siguiente, que eran las maderas pintadas y collage corpóreos. Y a mí siempre me resultó bastante extraña esta reunión de tres personalidades estéticas, ¿no? Tres personalidades distintas y 6 ojos diferentes, como decía Grela, pero había hilos conductores que unían esos universos. Y si en ese momento a nosotros nos costó mucho esta exposición, porque no había ojos
para la obra de Stanislaw Michalichen, los encontró en el presente entre los artistas contemporáneos que lo valoran mucho, lo mismo que la obra de Aldo Magnani tiene interlocutores y ojos muy dedicados que antes no existían. Aquí el flyer de Eclipse, y justamente también ese mismo año, dos amigos, Maxi Mazzueli y Ana Bansi, que en el bucle hacen una muestra con algunas obras que tenían a disposición, y la participación de Celia Fontán, que también es una amiga, una escritora que tuvo recuerdos muy interesantes de Stanislao, y la Galería Subsuelo, que presentó estas figuras y rombos, completando este conjunto, digamos, de exposiciones del presente que están revalorizando esta imagen. Bueno, hasta aquí mi exposición. Vamos a dejar este PowerPoint. Y nuevamente vamos a pasar con nuestra coordinadora, con Silvia, a los comentarios y las participaciones, si hay alguna pregunta o alguna inquietud que podamos charlar. Genial. Muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que es un recorrido revelador en muchos sentidos. Yo tengo algunos comentarios o quería hacer unas cuestiones, pero mientras ya habilitamos el chat para que vayan ya ahí escribiendo, o si no, tomando envión para abrir los micrófonos. La verdad que, bueno, la obra de Berlinghieri parece muy interesante, digamos, verla a la luz de estas relaciones que realmente resignifican por ahí muchas de las imágenes que a veces aparecen tan fragmentadas, ¿no? en el abordaje de su obra, pero en lo personal, digamos, bueno, como bien decías, ¿no? La obra de Michalichen, conocida también parcialmente y sobre todo a partir de rescates más recientes, y concretamente la obra de Magnani, que para mí era desconocida. Entonces, digo, también esta cuestión de, bueno, estas modulaciones o estos conos de sombras, que a veces las figuras quedan sumergidas, que a veces tiene que ver, digamos, mucho con procesos de, no sé, de valoración o de rescates historiográficos, a veces de circulaciones regionales. Me parece, bueno, muy provocativa, digamos, este recorrido que propusiste. Si bien, digamos, son estos episodios por ahí no tan conocidos, también cabe mencionar que, digamos, la gravitación de Grela como es tan marcada, ¿no? O sea, aún cuando digamos, corramos del foco a Grela y pensemos en otros episodios, pensar el grabado del siglo XX en general, y en Rosario, digamos, particularmente, es como inevitable, afortunadamente inevitable Grela, ¿no? Y pensaba, bueno, todo este recorrido que planteaste y estos descubrimientos, ¿no? de estos episodios gráficos, como también se vinculan fuertemente en términos, digamos, de esta cuestión de archivos o de objetos gráficos, mucho con, digamos, la propuesta de la muestra que este ciclo aquí se vincula de artillería gráfica, nuevamente, ¿no? Rescatar esta valorización de las xilografías, las litografías decimonónicas. Yo tenía unas cuantas preguntas, pero quiero dejar a los presentes, las presentes que puedan comentar. Sí quería hacer, antes de pasar la palabra, tal vez es una duda, más que una pregunta o un comentario, pero bueno, pensando sobre todo en esta vinculación que hiciste, digamos, vinculando a Berlinghieri con Guido, y bueno, y también con Guteros, ¿no? Pero el caso de Guido, que para mí también, nunca lo había pensado. La verdad que no desconocía, digamos, esa relación. Me encantaría leer, digamos, sobre esa relación, pero es cierto que cuando vos lo mencionás y veo esos prisioneros, una imagen que yo conocía, la veo con otros ojos, claramente. Me pareció, digamos, muy sugestivo y muy provocativo. Y a la vez pensaba en relación con estos, digamos, este momento, sobre todo pensando en este momento de los 40, por ahí con otros
acá me surge la duda, ¿no? Otros posibles, digamos, diálogos que hasta donde digamos, pude rastrear, yo desconozco, digamos, que existieran, por ejemplo, con una escena un poco más amplia, ¿no? Y pensaba acá la figura de Planas Casas, ¿no? Pensando ya en Santa Fe de 1940, y teniendo la canalía presente, tal vez le provoco algún comentario. Pero digo, sobre todo esa silografía o sea, por un lado en relación con Berlinghieri, esta cuestión, digamos, de estos climas inquietantes, estos paisajes así, inquietantes en torno a, digamos, al momento bélico, que en Planas Casas está también. Me pareció leer ahí que uno de los títulos que vi muy chiquito decía circo, no sé si leí bien, y que Planas Casas está, digamos, teniendo, por un lado, digamos, esa iconografía, y la noción del presagio, ¿no? Como aparece también esta cuestión de presagio como título recurrente en varios artistas de ese momento, ¿no? Como un corte en relación con ese momento de la inquietud del momento bélico. Pero por otra parte, en relación con esa silografía de Magnani, de compañeros que mostrabas, si bien, digamos, la iconografía en relación con lo que mostraste de Grela y conocemos de Grela es indudable, y el vínculo ahí es muy concreto, pensaba en términos de la resolución de la imagen gráfica, y es que es bastante atípico respecto de la silografía. Después algunas de Grela que mostrabas aparece más, ¿no? El juego lineal, pero en general es más bien, digamos, el trabajo del blanco sobre el negro, ¿no? Y acá esta cosa lineal y muy clasicista, como bien mencionaste, me remitía a algunos ejemplos tal vez son linoleos más que de silografías, pero de Planas Casas, también con ese imaginario, digamos, muy clasicista. En el Museo Castañino hay algunas de estas obras, supongo que en el Rosa Galisteo también. Digo, lo tiro como duda porque me parece que ahí hay una cuestión, digamos, de la resolución de la imagen gráfica y de ese imaginario muy, muy tradicional que me sugirió ahí, no sé, esa inquietud, ¿no? Y hablando también, entonces, de vínculos, no puedo dejar de mencionar, me pareció, mencionaste a Collet al final en varios momentos, y esa carpeta que mostraste las imágenes de Aguafuertes de Berlinghieri, que publica Emilio Elena, la impresión de esos aguafuertes los hace Fernando Collet con asesoría de Gustavo Collet, ¿no? Entonces, bueno, también como Grela, Collet, como figuras que están también campeando, ¿no? Esa modernidad del siglo XX. Pero bueno, eso es más como inquietud que como pregunta, esperando, bueno, algún comentario y las preguntas. Mira, hay algo acá que si bien me refería a artistas que son un poco más oblicuos, la figura de Grela es el hilo conductor. Hay un hilo conductor, es tácito, es inevitable que muchas de estas narraciones tengan siempre un punto de conexión con la narración greliana que, digamos, fueron mis conversaciones con él, también con Renzi, que de alguna manera componen algo así como la contraparte empírica de reflexiones sobre la modernidad que había hecho inicialmente, porque son sujetos que van corroborando esas modulaciones de lo moderno y que han tenido una intensa actuación. Y por lo tanto, al participar de todos los grupos, prácticamente Grela participa de casi todos los grupos, siempre hay referencias, hay puntos de fuga hacia él, hacia sus puntos de vista, hacia sus posiciones. Y es cierto lo que me decís de esa silografía que es más en línea con respecto a las otras, que son más de plano, ¿no? Y Planas Casas es una figura muy central en los 40, que es cuando se traslada a Santa Fe y ocupa roles en la Escuela Provincial de Artes Plásticas, que se crea primero en Santa Fe y luego en Rosario. Y Planas Casas ejerce un magisterio a tal punto que cuando Amigos del Arte en 1945 adquiere una prensa por
gracias al aporte de Juan Manuel Castañino, los asesores para la construcción de esa prensa son Planas Casas y Gustavo Collé nuevamente. Es decir, son figuras de algún modo rectoras, y en el caso de Planas, yo creo que aparece junto con los que yo mencioné como parte de ese conjunto de imágenes más oníricas, más surreales, ligados a la imaginación, que es algo que atraviesa muchísimos autores en ese momento, ¿no? Pero estos son, digamos, los consecuentes, los que aparecen muy compenetrados con una práctica de juxtaposición de imágenes desconcertantes, ¿no? Entonces, bueno, circo es un tema que evidentemente atraviesa a varios. Es un común denominador, es como una condensación de una sociedad que está en un equilibrio precario, y que por supuesto se desmorona inmediatamente al sumergirse en la contienda, ¿no? Gambartes también, claro, el circo. Sí. Que aparece en Ayape, ¿no? Sí, claro. Es una de las piezas que la Ayape, digamos, reproduce en una de sus revistas, ¿no? De la Nueva Gaceta. En ese caso, Gambarte sí, es el otro consecuente junto a Berlingueri. El problema de Berlingueri es esa muerte tan temprana. Es un artista que nace en 1904, o sea, tiene apenas un año más que Berni, y trató a esos artistas de comienzos de siglo, por ejemplo, con Gambartes, con Ubrart tiene también una amistad importante. Es decir, Ubrart no es solo el gran amigo de Berni, sino también es amigo de Berlingueri, porque la familia de Ubrart, particularmente de Esther Vidal, su esposa, tenían casa en Cosquín, donde digamos, Berlingueri pasó largas temporadas como internado en estos sanatorios. Quienes tenían padecimientos de tuberculosis, era muy común que fueran a las sierras de Córdoba, y allí también es posible que haya obras dispersas. Claro. Estaba pensando, claro. Gutero influyó, de algún modo, la presencia de Gutero me parece que está en Guido y está en Ubrart, porque en el 14º Salón de Otoño, Ubrart presenta un cuadro de La Trilla, y ahí se ve muy bien estas espaldas arqueadas, por ejemplo, a lo Gutero, esa síntesis. Bueno, Ubrart lo reconoció en las conversaciones conmigo, que fue mi primer trabajo de construcción de fuentes orales en 1982, creo que hice eso. Ubrart ya era un hombre grande y era fascinante realmente. Aparte era encantador, narrando, era una persona muy, muy agradable y con mucha memoria, a pesar de sus años, y de que la memoria parecía a veces, digamos, interferida, más allá de todo el trabajo que hubo que hacer de repreguntas y demás. Él habló justamente de cierta influencia de Gutero. Excelente. Ahí acá había una pregunta sobre las muestras, pero creo que ya fue respondida ya con los links. Le pasaron el catálogo de la muestra. Sí, lo que les sugiero a todos es que si los links estos están acá en el chat, los copien y los guarden, porque una vez cerrado el Zoom perdemos el chat. Entonces está bueno copiar ahí. Yo ya tengo ya como muchas preguntas. Dale. La verdad es que gracias, Guillermo, por la clase, fue magnífica, súper estimulante. Y la primera es esto que estaban hablando de las influencias, ¿no? Digo, ¿qué lugar habrá tenido, pensaba, ¿no? ¿Qué lugar habrá tenido Alfredo Guido en toda esta historia, ¿no? Porque, digo, él era un grabador en la década del 20, 10, 20, tan potente, ¿no? Tan destacado, y después hay como una especie de ruptura. ¿Por qué no participa en la exposición de los Garanio, ¿no? Como que, digo, ¿qué pasó con él? Pero finalmente Berlingueri lo sigue estimulando. Pienso en los gauchescos, ¿no? También tienen una semejanza en eso que mostraste a Guido, ¿no? ¿Qué lugar tuvo Guido después, ¿no? Porque fue el primero, en realidad no sé si fue el primero, pero fue en el siglo XX, creo que sí, ¿no? En el inicio. Él es el autor
consagrado de las primeras décadas. Si hay alguien consagrado es Guido. Por otra parte, por ser un artista polifacético que se probaba en todas las disciplinas y con mucha maestría. Por otro lado, su vínculo con algunos de los artistas de esa primera generación, hay que tener en cuenta que si bien muchos de ellos, digamos, abrevaron en un maestro académico, digamos, académico digo en el sentido de a cargo de academias o de talleres, pero que eran modernos en su momento, eran los modernos finiseculares con las estéticas simbolistas o luministas de diversas procedencias, ¿no? De procedencia española, de procedencia francesa o de procedencia italiana, pero si bien algunos, digamos, se inician en esos talleres, por ahí otros siguen a sus pares, con pares más avesados como una suerte de maestros. Fíjense ustedes el caso de Collet con Cayano. Cayano operó como una suerte de maestro antes que Thibon de Livian y Walter de Navasio con Collet. O Guido con Berni, o Guido con Nubrara. Es decir, fue una suerte de guía, ¿no? para algunos. No porque hubiese clases formales, sino porque hay como un liderazgo, hay una cierta autoridad que adquiere muy rápidamente entre los propios pares. Después, por supuesto que a medida que avanzamos, va a haber quienes mantendrán cierto vínculo con Guido y otros no. Es decir, creo que el caso de la mutualidad es un punto de inflexión, es un clivaje, porque por un lado puede haber una cierta vinculación con artistas de la primera generación que pueden ser amigos de Berni. Por otro lado, Guido ya les resultaba insuficiente para las expectativas político-ideológicas, ¿no? Y lo que ellos querían plasmar en ese momento. De todas maneras, Berlingueri es evidente que mantiene cierto digamos, contacto con Guido, por un lado por la adquisición de las técnicas y por otro lado por la gauchesca, ¿no? que aparece ahí con un punto de fuga hacia lo surreal, ¿no? Hay toda una serie de dibujos posiblemente vinculados al Martín Fierro. El problema con la obra de Berlingueri es que está totalmente dispersa. Pero luego Guido, vos pensás que pasó al peronismo, y eso le valió la admonición de algunos y el fin de ese aura que tuvo inicialmente, ¿no? Hubo artistas incluso como Barnes que fueron perseguidos por el régimen que se instala después del golpe de Estado de 1955. Así que pensemos que la inestabilidad política propia de este país produce también oscurecimientos y conflictos, y bueno, es parte de la vida accidentada. También el mundo europeo tiene una vida accidentada, ¿no? No solo un patrimonio de los latinoamericanos, ¿no? Sí, también pensaba voy a mi otra pregunta, o a lo que me hiciera reflexionar, ¿no? La figura esta que está marcada del prisionero, ¿no? Y pensaba en esta relación entre el golpe del 30, la guerra del Chaco, ¿no? Y la guerra civil española, ¿no? Como que no sabemos dónde ubicar a estos prisioneros, o que tiene que estar la fecha para saber dónde están, ¿no? Y que muchas veces en la historiografía del arte, sobre todo la que se escribe de Buenos Aires, no se tiene en cuenta la parte tan importante que fue la guerra del Chaco en relación a la mutualidad, ¿no? Y que muchas veces se lo confunde la guerra civil española, y no fue la guerra. Antes estuvo la guerra del Chaco, y para el grupo de la mutualidad o para los comunistas era siempre me lo recuerdo de tus clases, que decías esto, ¿no? Y que cuán importante, y cada vez adquiere más presencia esto, ¿no? Sí, porque además fue un conflicto muy doloroso, con consecuencias terribles, y a ellos le impactó muchísimo. Hay obras directamente ligadas que se denominan Chaco. La misma obra tiene el título. En algunos casos uno puede leer el problema de la guerra, que puede ser la Segunda Guerra, que puede ser la Guerra Española, que puede ser la Guerra del Chaco, pero en algunos casos la obra en sí se llama Chaco.
hay obras de los hermanos Paino, hay una obra de Garrone, que se llama Chaco directamente desde el título. Lamentablemente también la obra de Garrone está dispersa y prácticamente son pocos los ejemplares que podemos hallar. Por supuesto que el catálogo del 14º Salón de Otoño es un reservorio de imágenes importantes porque allí aparecen algunas específicamente ligadas a este fenómeno. Si me hacen otra pregunta, sigo. Tengo, sí, claro. Sí, una pregunta, pero un poco banal es, o no, pero tiene una explicación. ¿Por qué estas obras muchas están en el Museo de Río Cuarto? ¿No? Me parece muy interesante. Y la otra es esta relación entre, nos van a donar 2 obras de los Paino, entonces estamos pensando esta relación entre Museo de Historia y Museo de Arte, o bueno, un museo como el MARC que tiene arte también, ¿no? Y que una parte constitutiva tiene que ver con el arte. Y termino con esta pregunta, tiene que ver con la colección arqueológica, ¿no? De cuán importante debe haber sido nuestra colección arqueológica para los artistas de la generación de Michalichen, supongo, que deben haber ido al MARC a ver esta colección, ¿no? Esto que vos decías de los Wagner. Es muy probable que hayan visto la colección del MARC como otros museos o las reproducciones de libros. Eso seguro. De hecho, hay un episodio que nosotros habíamos registrado en nuestro trabajo sobre el primitivismo Martín Fierrista, que es Girondo recorriendo el MARC con Pacurondo, ¿no? Y Girondo contando historias del mundo prehispánico, del mundo incaico, en fin, a Pacurondo. La otra cuestión que me decías era... No, la del Museo de Río Cuarto. La del Museo de Río Cuarto, bueno, allí está la mediación de Montes y Bradley, la amistad con Juan Filioy y el hecho de que hay algunas donaciones que hacen artistas, entre ellos Berlingeri, al Museo de Río Cuarto. Cuando yo hice la exposición del realismo como vanguardia, enviaron a nuestro pedido esta obra de Berlingeri, ese magnífico retrato, pero también esa estampa de Berlingeri, que en ese momento no sabíamos de la existencia de la carpeta, como después lo corroboró el envío que me hace Silvia. Ahí nos pudimos dar cuenta, a ella le había pasado algo similar con esa carpeta. De repente ves las obras que son producto de un desguace, ¿no? Se desarman esas carpetas y entonces las ves solas, sin conocer el contexto en el cual están inmersas, porque es un contexto muy particular, digamos, ¿no? El prólogo de Córdoba Iturburu ubica el grabado en relación a esos artistas modernos y a su vez esos artistas modernos en una posición particular dentro de lo que puede ser el arte nuevo, ¿no? Es decir, una orientación que está alertando que no se puede seguir produciendo al margen de toda exterioridad, por usar palabras de Berni, ¿no? Sino que el artista tiene que estar con o contra los procesos históricos que conducen a un futuro promisorio como se pensaba, ¿no? A pesar de la dureza del presente. Entonces, yo te diría que lo de Río Cuarto tiene que ver con estas tramas intelectuales que existían en el momento, ¿no? Que eran densas también. Perdón, ampliando lo que dice Guillermo en relación con este caso, que bueno, a ambos nos ha fascinado, que además, debo comentarlo, conocí también a través de Tomás Bondone. Tomás Bondone en Córdoba hizo contacto con esta colección, estaba la carpeta, y bueno, que para mí fue, digamos, revelador encontrarlo, porque como dice Guillermo, conocía el grabado de Berni, digamos, aislado, digamos, sin ese contexto, sin fecha, o sea, presuponía que era década del 30, pero, digamos, aparecía que, digamos, en otra colección, un grabado que incluimos con Laura Malosetti en la curaduría de la protesta, pero, digamos, al tener ese contexto de la carpeta, no solo, digamos, la carpeta de grabados publicado por Ediciones Unidad,
O sea que también le agrega, digamos, una capa de sentido a esta cuestión de una circulación gráfica múltiple en esos momentos en torno a la IAPE, que conocíamos las revistas, la revista Unidad, el afiche, por ejemplo, que Pompeyo Audibert hace, digamos, también para la IAPE de Unidad, que también está, digamos, incluida en la revista. Conocíamos la nueva revista. Agregar, digamos, esta carpeta como Ediciones Unidad, también, digamos, una densidad, un interés justamente a estos emprendimientos de la IAPE en esos momentos tan significativos, tan diversos, y reuniendo también una cantidad de obras muy diversas que ilumina justamente esta idea del frente cultural, popular, en torno a estos reagrupamientos ideológicos de ese momento, ¿no? Así que me parece que suma, digamos, una pieza importante, un rompecabezas, y a seguir abriendo preguntas. El tema de la cuestión, digamos, de la fecha es clave y no tenemos respuesta todavía. Le damos ahí un chirca, pero bueno, es interesante esto, lo que en esa carpeta se incluye la internacional de Guillermo Facio de Becker, post-mortem, ¿no? Esta cuestión también de la, bueno, que eso abre a otra línea, ¿no? De la reedición de obras que afortunadamente, digamos, si nos plantáramos en lo que en ese momento, digamos, era el criterio purista de la edición, no contaríamos hoy en día con cantidad de obras que a través de estas ediciones, o las de Emilio Elena, tenemos en nuestros museos y patrimonios. Sí, yo quiero destacar, digamos, así como hablábamos de estas tramas del Museo de Río Cuarto, el hecho de que una colega que conocía mi trabajo me manda ese descubrimiento y se arma una cadena de significaciones que van develando, porque por lo menos yo creería que entre fin de 1935, comienzos de 1936, se tiene que haber realizado la edición. Los grabados, obviamente, pueden venir de tiempo antes, poco tiempo antes, aún pueden haber sido estampados en ese momento y haber sido pergeniados antes, en algunos casos, no sabemos, ¿no? Son las cuestiones que quedan, digamos, para especular, pero no más, porque por ejemplo Berni produce unos grabados en metal en 1951, pero son dibujos del viaje de 1942, o sea que son dibujos que preexisten y que se plasman en una plancha de metal tiempo después, ¿no es cierto? Pero yo lo que siempre me gusta rescatar es la solidaridad entre pares, porque ayuda muchísimo. Con Silvia, bueno, yo siempre lo reconozco, fue muy generosa en mandarme esa información, como ahora me mandó unas imágenes de la carpeta de Emilio Elena, porque yo tenía unas que eran defectuosas y puedo leer mejor estas nuevas imágenes que ella misma pudo sacar en su momento, en un momento, digamos, ahora que el museo está cerrado y el personal trabajando en otras condiciones, lo cual se dificulta enormemente, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas, estos gestos de colega, a mí me encantan y siempre los valorizo enormemente porque hacen tanto como nuestro trabajo más específicamente investigativo, ¿no? Es lo que corresponde. Sí. Si lo construimos entre todos. Pablo, sí. Pablo Mercado pregunta, con esto que estábamos pensando, ¿no? De la que Silvia planteó en la primera reunión del problema de los grabados que pasan a la biblioteca, que la escasa patrimonialización o conservación de los grabados también. Y él pregunta en qué colección está, si hay algún museo donde la colección de Emilio Elena esté completa y dónde quedaron esos tacos y esas planchas. Sí, ahí la vi. ¿Puedo contestar yo eso? Sí, Silvia, por favor. Los tacos y las planchas eran préstamos que los artistas hacían a Emilio Elena. O sea, en realidad tendría que hablar de las ediciones. Entonces, digamos, él, se dieron, digamos, distintas formas de diálogo con
con cada uno. Alguno fue más, más inmediato, nosotros tuvo que, digamos, organizar para ver cuál, digamos, qué selección hacía, si eran obras nuevas, reediciones, pero siempre fueron, digamos, préstamos, digamos, le facilitaban las matrices o tacos y él hacía la edición en distintas, digamos, circunstancias, y luego se devolvían. Él no retuvo ninguna matriz. La colección completa, hasta donde yo tengo registro, no está la más completa de todas es la del Museo Castañino. En el Museo Nacional del Grabado hay también unas cuantas carpetas, no tengo el registro exacto de cuántas en Buenos Aires. En el Castañino está casi toda completa, con algunos faltantes, por esto que comentaba la primera clase, de que, bueno, que durante 40 años estuvo en la biblioteca a mano y hay alguna carpeta un poquitito más raleada, pero creo que la gran mayoría está. De todos modos, creo que aquí hay bastantes personas que han trabajado en esta colección del Castañino, tal vez quieran aportar algo, y bueno, sobre la cuestión de Emilio Elena y las carpetas. Si hay un registro, yo digamos, tengo un registro escrito, ¿no? de todas esas carpetas y los grabados que le integran, y que esperemos pronto sea publicado, como ya anticipó Pablo también en la primera charla. No sé si la veo acá, María de la Paz, la veo Ana Suifet, tal vez quieren hablar, no sé. También el tema del nombre, ¿no? Que me sorprendía, que yo en algún momento lo vi en la librería del Hongo y no me lo quiso vender porque no se lo tenía reservado y lo perdí. Recordé ahora, porque eso es un material que no debe existir más, o sea, que de cuántas carpetas de grillo quedaron, ¿no? De la escasa conservación que tiene el grabado muchas veces, ¿no? Y de este problema del papel y del grabado en la no patrimonialización, en no custodia, o no que sea considerada esta relación entre pintura, grabado y dibujo, ¿no? Que sí se hizo, y que digo, los museos lo revisitaron, se hizo un gran catálogo sobre los dibujos en el Castañino, después hiciste vos la muestra sobre grabado, pero todavía nos falta, digo, seguir conservando y coleccionando y buscando y revisitando todas estas cuestiones que tienen que ver con el grabado en las colecciones públicas, ¿no? Sí. Creo que se ha avanzado muchísimo justamente con el ritmo de las investigaciones, las distintas exposiciones, y en ese sentido el Castañino ha ido, digamos, produciendo su propia conservación sobre los materiales, primero sobre los dibujos, lo de los grabados. Silvia hizo una muestra magnífica, ya haciendo un llamado de atención sobre esa colección de grabados, así que me parece que sobre eso paulatinamente se va avanzando. Hay que considerar que en última instancia nuestro trabajo es relativamente reciente, es decir, no va más allá del advenimiento de los tiempos democráticos, de manera que, bueno, desde allí distintas generaciones de investigadores van, digamos, desbrozando el terreno y abriendo nuevas parcelas, y creo que se ha avanzado muchísimo en estos años y se seguirá en esa línea, porque es mucho lo que todavía resta por hacer, ¿no? Fíjense ustedes, estas figuras de las que hablaba en mi intervención, bueno, yo mismo había prestado atención a otros casos. Uno puede ir dando lugar a través del proceso de investigación a distintos autores, pero son muchos los que todavía requieren trabajos puntuales. Nosotros hemos avanzado mucho a través de algunas tesinas sobre trabajos doctorales, donde empiezan a aparecer figuras que son objeto de un tratamiento, digamos, puntual, ¿no? Y creo que en ese caso, aquí en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, o donde fuese, la proliferación de trabajos se irá yuxtaponiendo y armando un mosaico más completo. Yo no querría dejar de mencionar que la muestra impresa en la Argentina, que es a la que referían del 2012 con la colección de grabados del Museo Castañino, fue por impulso de María de la Paz López Carvajal. Bajo, digamos, la dirección de Marcela Romer en ese momento, pero María de la Paz fue quien abrió las puertas a poder investigar y mostrar esa colección. Así que
Hola, muy buenas. Perdón, sí, dale. No, hola. Yo tenía una pregunta que seguía más o menos como la primera intervención que había hecho Pablo sobre las influencias y los intercambios. Cuando vi el retrato de Berlingeri, el de la mujer, pensé inmediatamente en las estampas de Spilimbergo, de Breve Historia de Emma. Si hubo algún intercambio estético o algún lazo comunicativo entre Rosario y Buenos Aires, era mi pregunta. De la vida de Emma, yo no te podría decir específicamente su derrotero, pero sí hay un trabajo más puntual de Spilimbergo con Girondo, que son las ilustraciones per interlunio, que es así, se presentan en el Museo Castañino, el libro circula, Montes y Bradley también le da lugar en sus publicaciones y por supuesto rápidamente se conocen. Yo supongo que la vida de Emma también es posible que la haya conocido Spilimbergo, Berlingeri, porque Spilimbergo hacia 1936 da un curso en la Mutualidad. Está aproximadamente una semana y donde, según Grela, con una sola fotografía, la giró cuantas veces quiso, la armó de diferentes maneras, mostrando todas las posibilidades desde el punto de vista de la composición. Según Grela, era un pozo de sabiduría. Yo creo que Spilimbergo es el gran maestro, es el gran maestro argentino. Es decir, por su rol en el Instituto de Artes Gráficas, por su rol en Tucumán, por ese magisterio que ejerció permanentemente. De manera que estas cosas deben haber sido vistas por todos y sobre todo porque tiene un punto de fuga hacia la cuestión de la imaginación que a Berlingeri, por supuesto, a Berlingeri, a Gambartes, a López Armesto, a esos artistas le debe haber interesado ese aspecto de la obra de Berlingeri, de Spilimbergo, ¿no? Un comentario además de la vida de las monocopias de ese momento, digamos, no entra dentro de ese corpus que ha trabajado Diana Bechler sobre el que ha definido de la serie La vida de Emma, pero de ese mismo, digamos, momento hay una monocopia fabulosa en el Museo Castañino también, que digamos que en primera instancia cuando la vi pensé que era, digamos, de esa serie y viendo, digamos, la publicación de Osde sobre todo, no está, y es una obra del museo, que no me acuerdo ahora cómo entra, pero bueno, está registrada la procedencia, y así que bueno, ahí tenés un Spilimbergo monocopia de la serie de, bueno, Prostibularia en Rosario en esos momentos. Claro, sí, siempre fue una... Perdón, la monocopia a Berlingeri le interesó mucho como técnica. Hay varias monocopias, yo conozco solamente una, más de la imaginación, así, ¿no? Muy libre, pero no vinculada a las tópicas, digamos, prostibularias y más provocativas con la sexualidad, ¿no? Eso. Perdón, había una pregunta de Norberto también que pidió la palabra. Hola, sí, bueno, muchas gracias por todo esto, gracias Guillermo, y realmente me hace pensar un poco la cantidad de obras la importancia, la cantidad de obras que en estos momentos están circulando dentro de lo que serían colecciones privadas, y que yo me encuentro hago marcos para cuadro, entonces bueno, estoy marcando obras, y llegan obras realmente pegadas en cartón, y eso es una preocupación que no sé si antiguamente la cantidad de obras, de grabados, estoy pensando yo en Grela, Mintuncerva, estoy ahí pensando muchos grabados, todos pegados en cartón, y que el deterioro que sufre la obra en ese soporte es realmente ha sido una preocupación, porque si no trabajamos también un poco, no sé, yo creo que a partir de estas charlas, de esta visibilización de la obra, la importancia de la obra impresa, la obra gráfica, podemos llegar a entender un poco en la preservación y la conservación de estas piezas,
y cómo esto va generando un poco conciencia a la hora de cómo conservar y preservar, porque también pienso en la obra de Michalichen, que me ha tocado enmarcar algunas obras, está acá Pablo, que también han llegado así obras en un deterioro así avanzado, porque la gente por ahí generalmente van pasando estas obras a través de generaciones y no comprenden y no conocen realmente la historia de la importancia de estas obras, de estos autores, y terminan en lugares donde no son para su preservación, como galpones, depósitos de la casa llenas de humedad. Y bueno, gracias al museo, gracias a Guillermo realmente por todo esto y por esta charla, gracias a Silvia, a toda la gente que realmente participa de estas charlas, y al museo sobre todo, porque se visibiliza un poco lo que es la obra impresa, la obra gráfica, y esto es lo que necesitamos entre todos para seguir manteniendo un sentido de lo que es la patrimonialización de las imágenes. Gracias. Gracias a vos. A ver, Ana Suifet, levanta la mano. Está muteada. Avi, si la podés. No, yo quería hacer una aclaración con respecto a la conservación, porque es más mi campo también, ¿no? Que se hizo un trabajo muy importante en el Museo Castañino con respecto a los grabados y a toda la obra sobre soporte de papel, ¿no? Porque es muy común lo que dice Norberto, creo, que estaban siempre pegadas sobre cartones, generalmente esos cartones pasaban las ideas al papel, pero bueno, quiero aclarar porque eso es algo que fue un trabajo también que se hizo en conjunto con la catalogación de la obra, en donde en el equipo estaba también María de la Paz, y digamos, se conservó toda la obra sobre soporte de papel. O sea que los museos hacen trabajo con respecto a eso. Bueno, nada. Y tal vez Norberto hablaba más del mercado, del consumo, digamos, por fuera de las porque era muy común, claro, era muy común que la obra viniera, los mismos artistas, ¿no? La ponían sobre esos soportes. Pero, bueno, nada, quería aclararlo para... Sí, el trabajo que han hecho en el Castañino en términos de pues se conservación, puede restauración es... Cuando se abra el museo se puede visitar cómo está guardada esa obra, ¿no? Y con todas las, a ver, no sé la palabra, pero estándares internacionales de conservación. Bueno, quería aclarar eso nada más. Desde las carpetas en la biblioteca en 1960. Claro, hemos recorrido un largo camino, por suerte. Hemos recorrido un largo camino. Yo lo que quería aclarar realmente es que sí, el museo como espacio así de conservación son para mí uno de los lugares de reservorio donde más podemos chequear así la conservación de las obras, pero también yo tengo en cuenta decir los espacios de circulaciones de particulares que son los que menos están visibilizados o concientizados en la preservación realmente. Y lamentablemente veo continuamente situaciones muy extremas y que me asustan, pero bueno, uno hace lo posible y generalmente los particulares tampoco disponen de la cantidad de dinero que un museo dispone como para poder rescatar lo que es una obra gráfica impresa pegada sobre un cartón gris totalmente acidificado, afectado por la humedad, inclusive las obras gráficas impresas en papel afectada también por lo que son los ácaros o las polillas que empiezan a comer los bordes, empiezan a comer parte de la obra, y bueno, uno hace lo posible, todo lo necesario al alcance como para poder mantener en vida esa parte de la historia. Nada, muchas gracias. Lucho, no sé si tenía una pregunta más antes o ya estaba esa pregunta. No, ya estaba. Muchas gracias, Silvia. Ok. Bueno, estamos ya más o menos en tiempo prudencial. No sé si alguna última pregunta, comentario.
Bueno, vamos entonces a ir cerrando esta reunión. Antes de agradecer, bueno, agradecemos, ¿sí? Primero a Guillermo por este fabuloso recorrido por imágenes y vínculos y abrir a nuevas preguntas que siempre son muy, muy provocativas, y de estas tramas, redes, desde estas circulaciones múltiples de imágenes, a veces perdidas, rescatadas, o vueltas a mirar. Así que muchísimas gracias. Y a todos y a todas, comentarles que seguimos con este ciclo la próxima semana, el próximo miércoles, pero vamos a cambiar la modalidad. Vamos a tener una mesa redonda y vamos a hacer también un salto, digamos, cronológico. Nos vamos del siglo XX a el presente, y diría el pasado mañana casi, con una mesa redonda con las 3 colectivas que forman parte también de Artillería Gráfica. Es el taller Un Triángulo y una Calavera, Capitana y Cuadrilla Feminista. Vamos a tener el enorme gusto de estar conversando entre todas, y en este caso no va a ser la inscripción por link como hicimos hasta ahora, sino que va a ser transmitido en vivo. Así que bueno, quedan todos invitados. Nos vemos el próximo miércoles. Guillermo, de vuelta, muchísimas gracias. Pablo, de vuelta, muchísimas gracias. Y a todos y todas por estar aquí hasta esta hora. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, los esperamos el miércoles que viene, y el próximo miércoles la presentación del catálogo digital del Centinela con Roberto Amigo y Ticio Escobar. Así que gracias, y los esperamos los miércoles sucesivos. Gracias a todos. Muchas gracias.